Hechos 9:31 dice así la palabra de Dios. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos meditar en tu palabra, que tú, Señor, puedas hablarnos y animarnos, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, que podamos seguir firmes en la fe, también demostrando acerca de ese gran amor que tú has demostrado enviando a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Señor, que seamos sal y luz, que seamos testimonio en el lugar donde tú nos has puesto. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El contexto, podemos mencionar que hubo mucha persecución a la iglesia, porque las iglesias no tenían paz. No podían reunirse así como hoy en día nosotros lo hacemos. Con toda tranquilidad, venir a un lugar, cantar al Señor, abrir la palabra, no tener ese miedo de que cualquier momento puedan entrar personas para llevarnos presos a nosotros, o en algunas ocasiones no es que le llevan preso, sino directamente le mete plomo, ¿verdad? En muchos lugares todavía están hermanos que sufren persecuciones. Paraguay tiene esa bendición de que tiene la libertad de culto. Hay lugares donde no está permitido la Biblia. Y era más o menos el contexto. En aquel entonces las iglesias no tenían paz. Las iglesias se reunían en las casas y eran perseguidas. Ya aparece en la escena Saulo de Tarso, creo que todos sabemos su historia, perseguidor, iba de un lugar a otro para atrapar, arrestar. eh, Vemos ahí a Esteban, el primer mártir, que fue apedreado, y tantas personas que dieron su vida posteriormente por causa del evangelio. Pero aún así, en medio de la persecución, la iglesia tenía fortaleza, la iglesia tenía fe, la iglesia hacía su trabajo a pesar de dificultades. Y a veces me hace pensar y digo, qué vergüenza. ¿Cuál es nuestra dificultad, hermano? Puede que sea la comodidad, la pereza, la falta de compromiso, la falta de consideración, la ingratitud, tanto favor que recibimos del Señor. ¿Y cómo estamos hoy en día? Es una reflexión que me hago. Y aparece Saulo que camino a Damasco, él se iba con un propósito, no era muy bueno, por cierto, pero ahí tiene un encuentro con Jesús, cambia totalmente su vida. Sabemos que estuvo 3 días sin poder ver, aparece Ananías, le instruye, se acerca quizás con temor, pero obedeció al Señor, recupera la vista y él inmediatamente empieza a dar testimonio de su fe, porque en ese encuentro Saulo le dice al Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Ella ya sabe que es el Señor Jesús que estaba frente a él. ¿Qué quieres que yo haga? Y que sea también, hermanos, nuestra pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que vos querés que yo haga? Dentro de mi familia o en este lugar donde me pusiste, en el trabajo, en el colegio, en la facultad, ¿qué quieres que yo haga? Y por supuesto, así como Pedro lo fue para los judíos, Pablo a los gentiles, fue un gran instrumento en las manos del Señor. De ser un perseguidor, llegó a ser perseguido. ¿Sí? Las iglesias en un momento tenían mucha persecución, pero hubo un tiempo donde había paz. Y en ese momento ellos crecían al igual cuando eran perseguidos. Y en primer lugar, y lo que vamos a señalar es que las iglesias tenían paz. Paz. Qué lindo es tener esa paz. Lo opuesto a la paz es la guerra, es el conflicto. Muchas veces, como soy docente y trabajo con adolescentes y jóvenes,
No pasa 5 minutos que alguien se discute o tiene un conflicto interpersonal con el de al lado, con la compañera, con el compañero. Y a veces me acerco y le digo, si yo le informo esto a tu mamá, ¿qué va a pasar en tu casa? Ay, otra vez. ¿Qué cosa? Me va a gritar. ¿Y a vos te gusta andar a los gritos? Le digo. ¿A vos te gusta andar en la guerra, en pleito, en dificultad? Entonces, ¿por qué no procuras la paz? ¿Por qué no te disculpas? ¿Por qué no perdonas? Y empecemos de nuevo. Qué lindo es cuando yo, y esto lo digo frecuentemente a los chicos, yo agarro el teléfono y llamo a tu mamá, a la casa. Decirle, suena el teléfono, ¿y saben qué me dicen los padres? Va, ella, papá, que ella otra vez hizo. Y en estos tiempos sí era necesario hacer una llamada o varias para informar a los padres que su hijo tuvo una excelente semana, que fue una excelente semana. Y escuchando entre lágrimas, con la voz quebrada, profesor, no sabes lo que pasamos. Te agradezco muchísimo porque lo que nos estás contando nos produce tanta alegría y empieza a llorar. Pero de felicidad, no de tristeza. ¿Vos cómo querés andar, hermano? ¿Querés andar en peleas, a los gritos, a los regañadientes, siempre hablando con un tono argelado, nervioso, como reaccionando por todo? Pero cuando el Señor está presente en nuestra vida, hay paz. Podemos perdonar y podemos pedir perdón, porque reconocemos nuestras faltas. Las iglesias tenían paz, porque ya no eran perseguidas en ese sentido, en ese contexto, pero aplicando a nuestra vida, qué lindo es andar en armonía. La Biblia nos dice en Romanos 12:28, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. El salmista decía, busca la paz y sigue la paz. Tenemos que ser pacificadores. Es lo que el Señor Jesús nos ha enseñado y está en su palabra. El cristiano no puede ser un buscapleito. El cristiano tiene que ser un pacificador, un intermediario. No se peleen. Tranquilos, muchachos. Tranquila, chica. Hay una solución. Vamos a dialogar, pero no nos alcemos la voz. Vamos a buscar ayuda. Tenemos que solucionar este inconveniente porque surge en el contexto, en el seno familiar, laboral, ministerial. Sí hay diferencia. No todo es, sí, sí, estamos todos de acuerdo. Siempre hay algunos que se oponen, algunos se enojan, algunos que salen. Pero qué lindo es tener esa paz cuando realmente Cristo está presente y gobierna nuestro corazón y nuestra mente y podemos nosotros, si fallamos, hermano, yo fallé contigo, perdóname, yo me expresé muy mal, reconozco que me equivoqué. Un estudiante se me acerca, no doy nombres porque no es necesario, ¿verdad? Profesor, yo quiero pedir perdón a una compañera. Ah, qué bueno, adelante. Sí, pero quiero hacerlo. ¿Dónde? En la clase. ¿En serio? Sí. ¿Y vos podés estar, profe? Sí, claro que sí. Yo me voy, permiso, profe, era el profesor de Cristiana, adelante. Y acá el compañero quiere decir algo a todos. Yo quiero escuchar qué tiene para decirnos y todos estaban ahí atentos. Y se dirige a una señorita, a una compañera. Le dice, yo quiero pedirte perdón acá frente a todos. Yo sé que vos también me ofendiste, pero yo hice mal porque también actué de la misma forma. Yo te pido perdón. Y yo estaba ahí asombrado porque un adolescente. Y estoy seguro, 100% seguro, que esa decisión que él tomó fue porque sus padres hablaron con él. ¿No es cierto? ¿Verdad? No sé, digo, puede que sea natural, puede que un joven haya entendido que hay que pedir perdón. Y él dijo, perdóname y no se va a pasar, ni contigo ni con nadie.
Oh, mira, te admiro por tu valentía, aprecio muchísimo. Ahora, quiero escuchar, señorita, ¿cómo respondes a eso? Y interesante porque se desencadena si te perdono y yo también te pido perdón. Mira un poco. Si él a lo mejor no daba el primer paso, iban a seguir en enemistad, como que no queriendo hablar, no queriendo ni mirar. Sin embargo, el tomar la iniciativa y el pedir perdón hizo que el corazón del otro, de la otra en este caso, también reconociera, hermanos, hagamos las paces. Cuesta, si hay una enemistad, no digo que haya una enemistad entre nosotros porque somos tan pocos, ¿verdad? En el sentido de que si tenemos diferencias, vamos, acerquémonos. Pero esto es aplicable en la familia, en la iglesia, en todas partes. Tenemos que ser pacificadores. Y en cuanto dependa de vosotros, ahora, si la otra persona no quiere saber nada, entonces ya hiciste tu parte. Y deja en las manos del Señor. Orá por esa persona y vos no reacciones, no digas nada. Deja en las manos del Señor, pedir perdón. Antes de ir al segundo punto, dice este salmo precioso, Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ayepa y gusto y te, cuando los hermanos están en armonía. Pero, ¿qué acanasí cuando estamos en enemistad? O cuando falta un integrante ahí. Perdón que diga mucho la familia, pero estoy generalizando, no digo que sea el caso de su familia. Pero cuando no estamos completos porque hubo una situación donde, o sea, alguien se enojó y no quiere saber nada y no comparte esa comunión. El Señor nos ayuda, hermano, para que también nosotros podamos experimentar esa paz de Dios. Y eso solamente logramos cuando el Dios de paz está en nuestra casa, ¿verdad? Necesitamos. Por eso, qué lindo gesto de la iglesia, ¿verdad? El recibir este material, que estoy seguro que va a fortalecer nuestra fe de los maestros, maestras, para que sigamos enseñando. Segundo, no solamente tenían paz, sino que también eran edificadas. ¿Cómo eran edificadas? Es porque había personas que se tomaban el tiempo para enseñar, personas que encontraron ese don que Dios les ha dado. Efesios 4:11, ahí encontramos lo que decía el hermano Fidencio hace un rato, que Dios mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Los dos primeros son dones fundantes, es decir, los que dieron la base. La iglesia tiene esa base apostólica. Sabemos que Cristo es la roca y no hay otro fundamento y no se puede poner otro fundamento que el que está puesto. Maestros, evangelistas, pastores para edificar. ¿Necesitamos evangelistas? Claro que sí. Hay personas que en los poros se le nota que tiene el don de evangelizar. Quizás usted tiene, hermano. A ver, díganme usted, ¿quién tiene el don de evangelista aquí en la iglesia? Con Sergio. Él estaba pintando y ya acá detrás de esta cortina está una obra artística donde expresa a través del dibujo el camino de la salvación. Pero hay un camino ancho que es de la perdición, ¿verdad? Pero hay uno angosto que lleva a la cruz. Lo recordamos, ¿verdad? En su trabajo ahí compartiendo. Allá en Pirayú hay un tío, se llama Samuel Brites. Las veces que voy a Pirayú, me dice, Francisco, ¿cuánto tiempo te quedas? Porque hay un profesor en tal barrio, y ya, él decía, amboja pepa y tema. Yo le dije, vamos a compartir. Y hay el papá de un hermano allá en tal barrio, y me llevó en un barrio, y me senté ahí, él quería que yo comparta. Pero él se le nota que tiene los coros
el don de evangelismo. La última vez que me fui he visto muchos nuevos en la fe. Me dice, este es fulano, este es fulano, este es fulano. Son nuevos en la fe. Esta familia hace 3 meses perdió al papá y se está congregando. Él se llama, tiene 20 años, está trabajando, ella tiene 13 años y esta nena tiene 8 se le nota que está trabajando. Necesitamos evangelistas, necesitamos maestros, porque recibe a Jesús y necesita crecer en la fe. Y alguien tiene que enseñar a esa persona. Por eso, al tener aquí, no uno, no dos, no tres, maestros, yo creo que la iglesia tiene que agradecer a Dios por los maestros. Escuché un testimonio de Marcelo de la Llave. Él es un hermano en la fe, está pastoreando la iglesia de Aedo en Argentina. Y él contaba que cuando visitaba algunos lugares, le decían en una ocasión que él era el pastor Sony. ¿Y cómo el pastor Sony? No, yo soy Marcelo. No, usted el pastor Sony, porque en un lugar no había maestros, solamente tenían un dispositivo, que era una radio, que retransmitía el estudio del hermano Marcelo, de Marcelo, y decía Sony por el aparatito. Y escuchaban eso, escuchaban una grabación, porque en ese lugar no había maestros. ¿Y cómo Dios hace la obra hoy en día? Utilizando aquí una camarita, una computadora. Y hay personas que toman decisión por Cristo. No podemos nosotros decir que no funciona. Dios es el que hace la obra. Nosotros estamos sembrando la semilla. Hay personas que ya partieron, pero ahí está su estudio. ¿Cuántos estudios o predicaciones de hermanos, maestros? O a veces hojeando tu Biblia encontramos, acá encuentro la nota, el apunte, y suele decir el hermano Fidencio, el hermano Hugo Espero, esto compartió en tal fecha, ya por el año tanto, en este evento, y ahí anotó todo, ¿verdad? Enseñanzas que quedan para animarnos, para edificarnos, para desafiarnos. Entonces eran edificadas, hermano, la iglesia es edificada con los dones y talentos. Recordamos que los dones son, vamos a decir, la gracia que Dios da a cada uno en el momento entendemos, de recibir a Cristo, su Espíritu Santo, y nos capacita. Y tenemos que encontrar cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo para que podamos ser de edificación a la iglesia. Qué lindo es encontrar nuestro lugar en ese edificio, ¿verdad? Para edificar. Y somos como un pedazo de ladrillo. Pero el cimiento es Cristo, hermano. ¿Sí? El cimiento es Cristo. Y ese don no es para beneficio personal, sino es para beneficio del cuerpo de Cristo. Eran edificadas. Hermano, usted ya tiene su don. No me refiero a su cónyuge. ¿Tiene el don o algún talento? ¿Qué tal si a partir de ahora usted me dice, hermano, yo tengo el don de la música? Adelante, acá los sábados. ¿Quiere integrar el grupo de alabanza? Adelante. Hermano, yo tengo el don me gusta servir. Adelante, acá, limpieza. Yo tengo el don de presidir. Adelante. Yo tengo el don de dar. Bienvenido, hermano. Yo tengo el don de misericordia. Yo tengo el don. Qué lindo es encontrar el don sin desmeritar ninguno de ellos. Puede que algunos sean más visibles que otros, pero no deja de ser importante. Y esto tengo que mencionar. Quizás aquello que no se ve es lo que más necesita el cuerpo, como el corazón, que nunca vemos el corazón, pero sabemos que está ahí y está trabajando. Yo creo que el motor de la iglesia es la oración, por ejemplo. Hermanos que oran, hermanos que invierten tiempo en orar por su iglesia, por sus líderes, por los matrimonios. Y los jueves cuando oramos siempre se menciona por los matrimonios y se menciona por los matrimonios, por los niños.
un tiempo de mucha enfermedad, boca, mano, pies, ¿verdad? Mucha enfermedad. Oramos por los niños. Necesitamos, hermanos, encontrar y poner en práctica y ejercer ese don que el Señor nos ha encomendado. Entonces el desafío es buscar, si no lo sabemos, poner en práctica hasta encontrar. Tercero, mencionamos paz, eran edificadas y ahora dice andando, andando. La iglesia es un organismo, tiene vida, por lo tanto tiene que andar, no puede estar estática. Y hay muchos que le tienen un poco de miedo a cuando se dice el mover de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que hay varios movimientos carismáticos, hay que tener cuidado, pero entendemos que cuando hablamos de iglesia es un organismo y como organismo se reproduce, se mueve, se alimenta, va, viene, necesitamos andar. La pregunta es, hermano, ¿cómo andamos? ¿En qué estamos andando? ¿Estamos andando en la vanidad de nuestra mente o estamos andando, como dice acá, y paso al siguiente, en el temor del Señor, que es otro pilar fundamental? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Hay personas que se portan súper bien a la vista de sus padres, sus líderes, pero cuando están solos y nadie les ve, se convierten. Como muestra basta un botón. Personas que te muestran una cara, pero después tienen otra. Tiene un perfil para aceptar a todos los cristianos y comparte textos, pero tiene un perfil, un segundo perfil, donde publica cosas indecentes, publica cosas que no tienen nada que ver con Dios. Hasta con la foto de perfil ya te das cuenta y te asusta. Entonces, esta persona no tiene temor de Dios. Puede que tenga conocimiento de Dios, pero no tiene temor de Dios. Ojo, nosotros quizás podemos engañar a las personas, pero no podemos engañar a Dios. Dios conoce nuestro corazón. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cosechar. Si sembramos para la carne, chao. Pero si sembramos para el espíritu, el Señor va a obrar en nosotros. Creo que en algún momento mencioné, mi mamá puso por la pared enorme ese texto, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Señor no puede ser burlado. Hermanos, andemos en el temor del Señor. Joven, en el temor del Señor. Podés quizás engañar, podemos, me incluyo, podemos aparentar. Pero si no tenemos el temor del Señor, ¿qué estamos haciendo cuando nadie nos ve? En la intimidad. ¿Será que cerramos la puerta, apagamos el teléfono, nos desconectamos y nos conectamos en oración con Dios y doblamos rodillas ahí en la cama y oramos y lloramos a Dios? ¿O ensuciamos nuestra mente con la basura del internet? Algunos satanizan, hermanos, pero yo creo que pasa como la persona, si realmente tiene temor de Dios, sabe que este aparato puede ser de tanta bendición, pero de tanta maldición, porque le puede apartar del Señor. Pero realmente es el corazón es el que decide. Temor del Señor. ¿Cómo, por ejemplo, puede ser de bendición? Semanalmente, en el calendario, puedes descargar Google Calendario y hay otro. Voy a escribirle al misionero Ronald. eh, voy a preguntar cómo está, por ejemplo. Voy a llamar al misionero Darío Guerrero. Voy a saber cómo está, cuándo viene a Paraguay, cómo está de su operación. Voy a escribir, en esta semana, día miércoles, tengo que evangelizar a una persona. Puede ser un compañero, voy a estar orando por él. Voy a orar, voy a preparar un folleto y
Este puede ser como tu, ¿cómo se dice? Tu asistente. A mí me sorprende porque a veces yo digo, ok Google, y acá ya me habla, ¿verdad? Y dice, hola, ¿cómo puedo ayudar? Y, y acá ya me responde el teléfono y me asusta. Y vos le hablas y puede ser muy útil. En estos días me dice el director, escuchamos, ¿cómo va a ser mi día hoy? Y le empieza a hablar el teléfono. Le dice el clima, entonces tenés que ir abrigado, tenés que llevar paraguas, y le dice las principales noticias son bla, 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 y le empieza a hablar. Y, y sabe porque está conectado a sus redes sociales y sabe los intereses y gustos. Le dice si en la zona va a haber un evento y al cual él puede ir o no. Tenés una invitación o en tu zona va a haber tal cosa en tal lugar. Hermanos, las iglesias tenían paz, eran edificadas, andaban en el temor del Señor y se acrecentaban. Había crecimiento, crecimiento personal, individual, pero colectivamente. La Biblia dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro 3:18. Así como Jesús mismo crecía, Lucas 2:52, el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Se acrecentaban. No solo crecían en su fe, sino también crecían en número. Y usted puede leer Hechos. Yo desafío a los jóvenes, lea un poco Hechos. Cada vez que encuentra un numerito, diagrama, subraya. Aquí hay Pedro predicó y 120 convertidos. Más adelante, más de 1000. Más adelante, más de 3000. Y vas, y crecían. Y vas a encontrar de que la iglesia iba creciendo porque ellas iban andando en el temor del Señor, compartiendo la fe, compartiendo el evangelio. Eran iglesias que se multiplicaban, como estamos nosotros. Esas iglesias también eran fortalecidas. Ya estoy terminando, hermanos. Eran fortalecidas. Hermano, ¿qué es lo que te da fuerza? ¿Qué es lo que te fortalece? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te da fortaleza? Algunos quizás sea algo externo, una motivación externa. Y siempre depende de una motivación externa. Hay personas que se motivan cuando alguien le da algo. Pero nosotros tenemos en nosotros al Señor Jesucristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como decía el apóstol. Sé vivir en escasez como en abundancia. En todo he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Termino con esto. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, no es obra del hombre, es la obra de Dios. Su presencia en nosotros hace la diferencia. Su presencia en nosotros hace la diferencia, no para vivir, para agradar al hombre, no, servir a Cristo, así como dice Colosenses capítulo 3, versículo 23 en adelante. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que a Cristo el Señor servís y de Él recibiréis la recompensa, no sirviendo al ojo. O sea que vos tenés que hacer tu trabajo, esté o no esté tu patrón. Vos tenés que portarte bien, esté o no tu mamá. Vos tenés que hacer lo que tenés que hacer, esté o no esté alguien observando. Tiene que ser en temor y reverencia al Señor. El Espíritu Santo. Hay 4 mandatos en cuanto al Espíritu Santo. 2 negativos. Dice, no apaguéis al Espíritu. No contristéis al Espíritu. Y dice también, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, cuando uno
da lugar a la carne. La carne es insaciable, nunca se sacia. No sé si habrás escuchado la historia de este hombre que fue ejecutado, creo que en silla de ruedas, por haber abusado y luego asesinado a muchísimas mujeres. La silla eléctrica. Se le preguntó cómo él empezó todo esto y el doctor Dobson le hizo la pregunta y él dijo que vio en la basura como una revista inmoral, ¿verdad? Una revista pornográfica. Y al principio veía eso, tenía una satisfacción temporal, pero después fue buscando, no le satisfacía y pasó a lo otro. Dio lugar a la carne y luego empezó a buscar a señoritas que andaban por las calles o en las plazas. Las agarraba a la fuerza y las llevaba. Y se encontró en muchos lugares. No recuerdo las cifras, pero en un principio se hablaba de como 30 mujeres, pero después se descubrió que eran cerca de 100, porque donde iba, asesinaba y enterraba o dejaba. Terrible. Un hombre sin Dios. Si no damos lugar al Espíritu, entonces la carne está prevaleciendo. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿quién está sentado en el sillón del trono? ¿Serán el hombre mismo? ¿Serán nosotros mismos? ¿O está Cristo sentado en el trono tomando las decisiones por nosotros? Por eso es necesario, hermano, que nuestra comunión con Cristo crezca. En oración, buscando su palabra. Si esto no pasa, hermano, nos estamos alejando. Y el peligro es inminente, la caída y las consecuencias de la caída. Hermanos, en esta mañana, este texto precioso nos muestra de que necesitamos nosotros tener un compromiso con el Señor, también con la iglesia, para que también nosotros podamos experimentar ese crecimiento, esa paz y que andemos en el temor del Señor, en dependencia de su palabra, de su espíritu, para que también nosotros podamos, vamos a decir, ser fortalecidos y crecer en nuestra relación con Dios. Y también ver, ¿por qué no?, el crecimiento numérico. Pero está en las manos del Señor. Nosotros tenemos que ir sembrando. El Señor va a añadir a la iglesia los que deben de ser salvos. No nos preocupemos la cantidad. Ahora ocupémonos en hacer nuestra parte. Dios se va a encargar del resto. No importa, le testificas, no importa a qué iglesia vayan, le testificas. Orar, testificar, el Señor va a hacer la obra en la vida de esas personas. Vamos a terminar orando. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has obrado y seguirás obrando y sigues obrando hoy a través de muchas personas que conocen a Jesús como Salvador y entregan su vida para servirte con toda sinceridad. Esa fe genuina que se refleja en el buen trato con los demás. Sabemos que hay tropiezos, sabemos, Señor, que es difícil, pero tú estás ahí, tu palabra, tu Espíritu Santo, para enseñarnos, para recordarnos, para animarnos. Ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu, a ser llenos del Espíritu, que seamos controlados, Señor, por ti, en todo momento, en todo lugar, en cualquier ámbito, y en la iglesia, en el ministerio, que podamos servirte con un corazón sincero, con un corazón agradecido, porque tanto nos has dado. Que toda la gloria, Señor, sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Gracias por su asistencia. Saludos también a los que están en sus casas. Que el Señor les bendiga.